En la sesión anterior explicábamos las condiciones que nos llevaban al planteamiento de zapatas combinadas y tres formas de zapatas combinadas vamos a trabajar como alcance del curso de Geotecnia 3, zapatas combinadas mediante viga de enlace, zapatas combinadas rectangulares y zapatas combinadas trapezoidales. Hablamos de las alternativas en el caso de dos columnas interiores y lo que ocurre cuando una de las columnas se encuentra cerca del lindero o en el lindero. Vamos entonces a proceder a trabajar el caso de una zapata que le va a dar apoyo a una columna que se encuentra justo en el lindero. Para esa condición, inmediatamente la solución debe plantearse como zapata combinada. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es cuál de las tres alternativas de zapatas combinadas vamos a trabajar. El procedimiento que yo les propongo es el siguiente. Vamos a dimensionar la zapata para la columna que se encuentra en el lindero. Vamos a dimensionarla bajo el supuesto que está cargada concéntricamente. Sabemos que es una zapata que no está centrada, que ella sola trabaja excéntricamente, pero vamos a trabajar bajo el supuesto que ella va a trabajar concéntricamente por la presencia de una viga de enlace. El dimensionamiento de las zapatas bajo el supuesto del trabajo con una viga de enlace nos va a permitir concluir si la solución con viga de enlace es la solución a trabajar o si realmente debemos pensar en una solución de zapata combinada rectangular o trapezoidal. Entonces, planteemos las ecuaciones para el dimensionamiento de zapatas combinadas mediante viga de enlace. Por la columna que se encuentra justo en el lindero, vamos a hacer bajar una carga P1 de servicio que recibe la zapata, cuya dimensión L vamos a denominarla L1. La otra dimensión será B1, es decir, la zapata 1 es la zapata para la columna del lindero y las dimensiones serán L1 por B1. Este sistema de fuerzas sería equivalente a otro en donde vamos a trasladar la carga al centroide de la zapata para evaluar cuál es el momento resultante sobre la zapata. Entonces vamos a trasladar la carga P1 al centroide, en este caso sería L1 entre 2, pero esa carga inmediatamente iría acompañada. Entonces, una vez hemos determinado las fuerzas sobre el centroide de la zapata, lo que hicimos simplemente fue trasladar la carga P1 al centroide. En el caso de que por la columna baje un momento, pues el momento se traslada también al centroide. Pero al trasladar las cargas, encontramos que la zapata va a estar cargada excéntricamente, y lo sabemos porque no solo se transmite una carga axial, sino también un momento. Y ese momento genera lo que conocemos como excentricidad. Pero el planteamiento que vamos a hacer es el de una zapata cargada concéntricamente. Una zapata cargada concéntricamente, pues el momento resultante sobre la zapata es igual a 0. Entonces, si existe un momento sobre la zapata generado por la posición de la columna respecto al centroide de la zapata, la idea es que la viga de enlace tenga la capacidad de transmitir a la zapata un momento de igual magnitud, pero de sentido contrario, para que
esos momentos se anulen y finalmente la zapata solo quede sometida a una carga axial. En este caso, la carga axial resultante sobre la zapata. Si no conecto la zapata mediante una viga a otro elemento, ya sea otra columna, a una viga, a un contrapeso, a un pilote, si no conecto la zapata a través de una viga, pues la zapata va a estar cargada excéntricamente y ocurre todo lo que hablamos en la clase anterior, que para el dimensionamiento van a resultar unas dimensiones pues exageradas, ya sea en planta o ya sea en espesor, para efectos del cumplimiento de la rigidez, o en el peor de los casos no se pueda construir porque las áreas de zapatas adyacentes se llegan a traslapar. Entonces, lo que vamos a hacer es este diagrama, que no es uniforme de presiones, vamos a llevarlo a uniforme con ayuda de una viga. Entonces, sin la viga, la zapata tiende a girar por efecto de ese momento. Las presiones máximas se darán en este extremo y las mínimas en el otro. Pero si yo conecto la zapata con una viga a otro elemento, ya sea otra zapata, ya sea a una viga, a un pilote, a un contrapeso, si yo hago uso de la viga, la función de la viga será la de transferir a la zapata un momento, preferiblemente de igual magnitud y de sentido contrario, para que el momento resultante sobre la zapata se haga igual a cero y la zapata quede cargada concéntricamente. Es decir, es una zapata no centrada respecto a la columna, pero que estará cargada concéntricamente debido a la presencia de la viga. Ahora, la viga debe cumplir ciertas condiciones de rigidez, porque si la viga es demasiado flexible, no va a impedir el giro de la zapata, es decir, no va a eliminar completamente el momento resultante sobre la zapata y pues el diagrama no será uniforme, sino que eventualmente puede ser trapezoidal. Es decir, la viga puede ayudarme, pero no necesariamente la viga contrarresta o puede contrarrestar totalmente el momento en la zapata, función de la rigidez. Entonces, será importante que si yo en mi modelo propongo que la zapata va a quedar cargada concéntricamente, sea coherente a la hora de proponer las dimensiones de la viga, de tal manera que la viga pueda considerarla rígida y logre transmitir en la zapata un momento que contrarrestre completamente el que existe debido a la posición de la columna o debido a las cargas transmitidas por la columna. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es conectar la zapata del lindero, vamos a conectarla con otro elemento. ¿Para qué es necesario conectar la zapata con otro elemento? Para que la viga de enlace, que es el medio de conexión, tome una carga del elemento al que conecta. Por eso les digo, ese elemento puede ser otra zapata, puede ser una viga, puede ser un pilote, puede ser un contrapeso, sin importar a dónde llegue la viga de enlace. Lo importante es que ese elemento al que se conecte permita que la viga tome parte de la carga que está recibiendo ese elemento, o parte del peso propio de ese elemento, o parte de la capacidad por fricción que puede desarrollar ese elemento con el suelo, y que esa carga, al ser tomada por la viga, se transfiera
hasta la zapata y genere un momento de sentido contrario al que existe en la zapata debido a la carga transmitida por la columna. Es importante que la viga cumpla ciertas condiciones de rigidez, porque si la viga es flexible, pues ella va a deflectarse y no va a generar un momento, o no va a transmitir un momento que equilibre completamente el que existe, y por lo tanto el diagrama de presiones no será uniforme, sino será variable o linealmente variable, bajo las consideraciones que hemos venido planteando de rigidez en la zapata. Entonces, en el esquema muestro cómo la viga en su extremo tiene una carga delta dr. Ahora, ¿de dónde va a tomar esa carga delta dr? La va a tomar de aquel elemento al que se conecta la viga. Nuevamente, llámese zapata, llámese columna, llámese viga, llámese pilote, llámese contrapeso. Cuando yo conecto la viga a ese elemento es porque sé que ese elemento va a poder ofrecer esa carga delta dr que es necesario o que es necesaria para equilibrar el momento que está presente en la zapata debido a la posición de la columna. Entonces, este sistema, ahora, en donde tengo la zapata conectada con una viga que toma cierta carga delta dr, sería equivalente, este sistema sería equivalente a ¿qué? Vamos a trasladar esta carga delta dr, porque la pregunta que tengo que hacerme es, bueno, ¿y cuál debe ser la magnitud delta dr para lograr equilibrar este momento? Entonces nosotros podemos trasladar esta carga delta dr al centroide de la zapata. Esa carga irá acompañada con un momento, y ese momento es el que yo espero equilibre el que existe sobre la zapata, y esa igualdad es la que me va a permitir determinar cuál es la magnitud de la carga que debo tomar de aquel elemento que conecta la viga. Entonces, si la viga, bueno, entonces en este momento, en el esquema, yo les estoy mostrando que la viga la estoy conectando a una columna interior. Una columna que se encuentra justo enfrente de la que se encuentra en el lindero y que está alineada respecto a, o que las dos columnas se encuentran alineadas. Esa viga, entonces, debe tomar parte de la carga que baja por la columna. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿cuál es la magnitud de esa carga delta dr que va a tomar la viga de la columna para equilibrar el momento presente en la zapata debido a la carga transmitida por la columna en el lindero? Simplemente aquí estoy dibujando la conexión de la viga mediante o a una columna, pero igual yo pude aquí dibujar un pilote, pude dibujar un contrapeso, otra viga. Lo importante es que el análisis, luego de determinar el TDR, me permita concluir que efectivamente yo puedo tomar esa carga de dicho elemento, y por eso lo conecto. Si el elemento no tiene la capacidad de ofrecerme esa carga, pues no puedo conectarlo a él. Tengo que buscar otra alternativa. Entonces, vamos a calcular ahora, con la presencia de la viga, vamos a calcular las fuerzas resultantes sobre la zapata. Pues nuevamente, la carga que baja por la columna la llevo al centroide con su momento, y ahora, dada la presencia de la viga, la carga delta dr que voy a tomar la traslado al centroide con un correspondiente momento. Entonces aquí tengo P1 con su momento, y ahora tengo delta dr con su momento. El momento que se transfiere junto con delta dr será delta dr multiplicado por, entonces aquí tengo L minúscula, L, esta es la distancia
a la que se encuentra el elemento al que conecto la viga, L, distancia a la que se encuentra el elemento al que conecto la viga, medida desde el centroide de la columna del lindero, menos L1 menos A1 entre 2, que es la distancia que hay del centroide de la columna al centroide de la zapata. Ahora, si yo voy a trabajar mi diseño como una zapata cargada concéntricamente, es porque estos dos momentos, MR y MP, tienen que ser iguales, tienen que anularse. Van a ser de igual magnitud, pero de sentido contrario se anulan, y quiere decir que la zapata solo quedaría sometida a una carga axial P1 más delta DR. Al igualar esas dos expresiones, yo puedo entonces despejar el delta DR y saber cuál es la carga que debo tomar del elemento que voy a conectar con la viga para eliminar completamente el momento sobre la zapata. Por supuesto, nuevamente recordando que para que logre esta igualdad es necesario pues que el elemento al que conecto la viga me ofrezca ese delta DR. Y segundo, que la viga la pueda considerar rígida, porque el elemento puede ofrecerme ese delta DR, pero si la viga es flexible, pues entonces no va la viga a tener la capacidad de tomar ese delta DR, ni tampoco de centrar la zapata o centrar la carga en la zapata. Entonces, si MR igual a MP, estoy igualando los dos momentos, simplemente obtengo ahora una expresión para delta DR, que será la carga a tomar por parte de la viga al elemento que conecta para transferir a la zapata, y de esa manera la zapata quede cargada concéntricamente. Ya, dada la presencia de la viga, la zapata no va a tener un momento resultante. Hay unos momentos sobre la zapata, pero el momento resultante es cero, y por lo tanto, el diagrama de presiones ahora será uniforme. La presión va a estar dada por ¿quién? La resultante dividida entre el área de la zapata. Ahora, esa presión uniforme, calculada como la resultante, que es P1 más delta DR, entre el área de la zapata, esa presión no debe superar el esfuerzo neto admisible. Y al igualar la presión aplicada con el esfuerzo neto admisible, voy a tener la oportunidad de plantear una expresión para la otra dimensión de la zapata, la dimensión B1. Observen que delta DR está en función de L1. Eso quiere decir que yo debo proponer una dimensión L1 para calcular el delta DR, dado que P1 es conocido, la distancia a la que voy o a la que se encuentra el elemento al que voy a conectar la viga también será un dato conocido. A1, la dimensión de la columna. L1 será entonces la dimensión a proponer para calcular delta DR. Pues dependiendo del valor que yo le dé a L1, así será la magnitud de delta DR. Y una vez evalúe delta DR, yo sabré cuál es la fuerza resultante en la zapata y puedo despejar la dimensión B1 de la zapata al igualar la presión aplicada con el esfuerzo neto admisible. Entonces, la fuerza resultante es P1 más delta DR, y sé que la presión aplicada no puede superar al esfuerzo neto admisible. Entonces, igualo y de aquí despejo B1. ¿Ok? Entonces, si analizo las expresiones con las que estoy trabajando para el dimensionamiento de la zapata del lindero, yo aquí tengo dos expresiones, pero tengo tres incógnitas. Las incógnitas son L1, B1 y delta DR. Se supone que en este momento ya el esfuerzo neto admisible lo conozco. Entonces tengo dos ecuaciones, tres incógnitas. Entonces debo proponer una dimensión. Puedo proponer L1 para poder resolver, o eventualmente puedo proponer una relación entre L1 y B1.
En la práctica lo usual es que trabajemos la dimensión B mayor que la dimensión L. Y muy utilizado en la práctica, la relación de 2 entre B1 y L1, B mayor que L. Eventualmente podemos trabajar con una relación entre este rango, entre 1, 5 y 2. Como les digo, en la práctica es muy utilizado B1 sobre L1, 2. Pero también puedo proponer una dimensión L1 y calcular la otra. Entonces, en este caso, voy a tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Puedo resolver, porque ya yo digo, bueno, B1, L1 la voy a trabajar igual a 2. Y ahí tengo una ecuación. Acá tengo la otra y acá tengo la otra. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Delta de R, B1 y L1. O puedo proponer L1 y así ya elimino una de las incógnitas y evalúo para este L1 cuál es la dimensión B1 y delta de R. Okay. Ahora, si conecté la viga a una columna interior, ahora la zapata relacionada con esa columna interior verá o se verán cambiadas sus dimensiones por la presencia de esa viga. No es lo mismo si yo analizo esta columna sin la viga transfiere o va a transferir la zapata la totalidad de la carga que baja por la columna. Pero ahora que la viga está conectada a la columna, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la carga que finalmente llega a la zapata no será la carga P2, será P2 menos delta de R. ¿Por qué? Pues porque la viga tomó parte de la carga que bajaba por la columna para efectos de equilibrar la excentricidad presente en la zapata del lindero. Por eso, al evaluar el área de la zapata para la columna interior, la carga que reciba la zapata ahora será P2, que es la carga que baja por la columna 2, menos delta de R, dividido el esfuerzo neto admisible. Lo usual, como les he venido comentando en videos anteriores, es que trabajemos la zapata como cuadrada y que las zapatas rectangulares las trabajemos en aquellos casos donde tengamos limitaciones de espacio. Entonces, la zapata la trabajamos cuadrada, raíz de el área me daría la dimensión L2 igual a B2. Ahora, es necesario que determinemos qué distancia libre queda entre las zapatas para poder concluir si continuamos trabajando bajo el modelo de zapata combinada mediante viga de enlace o si resulta conveniente trabajar con una zapata combinada rectangular o trapezoidal. Entonces, la distancia libre entre zapatas, luego de evaluar las dimensiones de la zapata para la columna del lindero y las dimensiones de la zapata para la columna interior, esa distancia L' estará dada por L minúscula, que es la distancia centro a centro entre columnas, menos, entonces puedo restar aquí medio ancho L2 y debo restar acá L1 menos A1 entre 2, que es esta distancia. Esta será la expresión para evaluar L', y es necesario que comparemos ese L' con lo que ya hemos considerado como la distancia mínima para saber si hay un efecto geotécnico o no entre las zapatas. Entonces, si L' resulta mayor o igual que esa distancia, ¿cuál distancia? La suma de los anchos medios, según lo que explicamos en la clase anterior, yo puedo continuar entonces el trabajo como zapata combinada mediante viga de enlace. Pero si
esa distancia L' resulta menor que la suma de los anchos medios, la recomendación sería trabajar una sola zapata para las dos columnas. Ahora, nuevamente les recuerdo que estructuralmente, efectivamente, ellas pueden estar trabajando como aisladas independiente de qué distancia libre, por muy pequeña que sea, existe entre ellas. El problema de esa distancia libre es, desde el punto de vista geotécnico, cuando estamos evaluando la capacidad de carga que el terreno ofrece bajo esta zapata, los asentamientos que experimenta este suelo debajo de esta zapata, como una función de la zapata adyacente, como una función de L'. Entonces, en la práctica es posible que usted encuentre planteamientos de zapatas combinadas mediante viga de enlace con distancias L' pequeñas. Lo importante es que de alguna manera logremos establecer el comportamiento desde el punto de vista geotécnico de una zapata respecto a la otra. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, de esta manera, una vez dimensionadas las zapatas como aisladas, cargadas concéntricamente, trabajando con una viga de enlace, una vez obtenidas esas dimensiones, este análisis es el que me permite concluir si voy a seguir trabajando como viga de enlace o si prefiero representar el modelo como zapata combinada rectangular o trapezoidal. Ya más adelante veremos cuándo rectangular, cuándo trapezoidal. Pero por lo pronto, quiero que quede claro cómo llegamos a la conclusión de que vamos a seguir trabajando con viga de enlace y será esta la expresión que nos ayude a concluir al respecto.